Continuando con más de esta edición especial de Enfoque, uno de los milagros confirmados por el Vaticano de Juan Pablo II ocurrió con Floribeth Mora, una dama costarricense que tenía un aneurisma cerebral que desapareció milagrosamente, según ella, gracias a la intervención de Juan Pablo II. Floribeth fue la encargada de llevar al altar las reliquias de San Juan Pablo II. Nosotros regresamos a la Ciudad del Vaticano con mucho más y mi colega Rogelio Mora Tagle. Muchas gracias, José. Pues sí, la verdad que les comentaba al inicio el ambiente que se vivió no solo en la Plaza de San Pedro, sino en la Vía de la Conciliación y en otras vías aledañas a esta, pues era extraordinario, ¿no? La verdad que era conmovedor ver a la gente, banderas de todos los colores, era un tapiz de colores. Y también estuvo allí muy cerca de este ambiente mi compañero Edgar Muñoz. Él es conductor de nuestra cadena, de nuestra estación local en Los Ángeles, con mi gran amiga Ana Patricia Candiani, que hacen un excelente trabajo. Edgar, tú viviste muy de cerca todo esto. Cuéntame un poco al respecto. Gracias, Rogelio, es un placer. En efecto, luego de que el Papa Francisco proclamara santo a Juan Pablo II y al Juan XXIII, la multitud explotó en un fuerte, pero fuerte aplauso que se extendió en todos los rincones de Roma. Evidentemente, esta ceremonia se trataba de una misa muy seria, muy solemne, pero sin embargo tuvo momentos muy emotivos y varios de los peregrinos se llevaron estos recuerdos. Vamos a verlos. Con la guitarra en la mano, con la mochila al hombro, vestidos de charro, la cruz en todo lo alto, jóvenes, sacerdotes, religiosas. La Virgen de Guadalupe, también la Virgen de Altagracia, venidos de todo el mundo. Miles de fieles abarrotaron las calles del Vaticano este domingo para rendirle culto a los nuevos santos de la Iglesia, Juan Pablo II y Juan XXIII. Juan Pablo II nos llama a todos a abrir las puertas a Cristo, abrir las puertas a Cristo, sí, de par en par. Los primeros en entrar a la Plaza de San Pedro fueron los polacos y luego un grupo de mexicanos de Guadalajara que permanecieron en vela pese a la lluvia y la intemperie durante toda la noche. ¿Dormiste aquí? Sí, tenemos de hecho desde las 10 de la noche en la plaza y poco a poco íbamos avanzando hasta que llegar aquí. En las calles cercanas de la llamada Ciudad Eterna se colocaron pantallas gigantes donde Karina Romero de Ecuador sostenía un rosario en la mano donde pedía aspirar a llevar una vida de santidad como los papas elevados hoy a la gloria. Son los representantes de Dios aquí en la tierra y son maravillosos para nosotros, el ejemplo de lo que tenemos que hacer como católicos. El Papa Francisco se despide de los miles de peregrinos que se dieron cita en el Vaticano. Hay por supuesto una gran emoción, una gran felicidad, lo que provoca verlo, pero también porque hay entusiasmo, ya que la Iglesia Católica tiene dos nuevos santos. Nada más sentí como una sencillez, como si fuera mi amigo de todo el tiempo. ¿Gritó? Sí, casi no tenía ya voz. Al terminar la ceremonia de la doble canonización, gran parte de la multitud se dirigió a la Basílica de San Pedro para rendir homenaje ante los pies de las tumbas de los dos nuevos santos, Juan Pablo II y Juan XXIII. Justamente el día de ayer, Rogelio, me tocó estar nada menos que en la tumba de Juan Pablo II y ahí ya se lee en la cripta San Juan Pablo II, donde, como tú lo sabes, una gran cantidad de gente le reza, le llora, le pide cualquier cosa por ese gran magnetismo que tuvo el Papa Peregrino. Que está justamente en la Basílica de San Pedro, ¿no? Así es. Antes estaba, digamos, en la parte inferior de la basílica, pero después cuando fue beatificado lo ascendieron a esta capilla que está muy cerquita de la Piedad de Miguel Ángel. Pero fíjate, lo curioso es que anteriormente, ya me había tocado estar en la Basílica de San Pedro, el atractivo era la Piedad. Y actualmente el atractivo es Juan Pablo II. Y más adelante está el cuerpo incorrupto de Juan XXIII. Pero ahí hay gran cantidad de gente postrada, hincada, y hasta hay gente que se pelea con los vigilantes porque quiere estar cerca de la tumba de Juan Pablo. Yo sé que tú has tenido experiencias ya cubriendo los viajes que fueron, pues, 127 de Juan Pablo II, te tocaron algunos. Esta es tu primera experiencia, digamos, aquí en el Vaticano de esta magnitud. ¿Qué te pareció? Yo creo que hay cosas muy interesantes, grandes cambios. Anteriormente quizá el pueblo era menos cercano con el pontificado y ahora ya se ve una cercanía. Incluso te comento, anteriormente tú lo recuerdas y quizá mucha gente en nuestro auditorio, los guardias suizos estaban desde la entrada, ¿sí?, de lo que era el Vaticano y actualmente ya se ven menos
en lo que es la basílica. Entonces eso habla de una mayor cercanía del pueblo con el pontificado, en el caso del Papa Francisco. Lo vamos a ver más al rato, ¿no? Porque también nos sorprendió ese recorrido que hizo en el Papamóvil. De eso vamos a hablar más adelante, pero por lo pronto, Edgar Muñoz, te agradezco muchísimo. Que siga el gran trabajo allá en Los Ángeles. Gracias, les mandan saludos. Muchas gracias. Adelante, José. A Edgar y a Rogelio, muchísimas gracias. Continuando en esta transmisión especial de la cadena Telemundo y este programa especial de Enfoque, el padre Juan Sosa de St. Joseph's en Miami Beach hablaba, Rogelio y Edgar, de la cercanía que ha podido crear no solamente Francisco, sino Juan Pablo II, y cómo comenzó a cambiar de una forma de pies a cabezas la Iglesia Católica en el Vaticano II. Es decir, el padre de familia, con gestos más que con palabras, y tú lo sabes porque tú eres padre de familia, sí, puede hablar con gestos como palabras. Juan Pablo II le habló al pueblo con gestos cariñosos y a veces expresiones que utilizó en varios idiomas. Esa cercanía que él logró cambia la imagen del papado en ese momento histórico y le da al papado un aspecto paternal, fraternal y lleno de misericordia y de amor. Y esa es la misma cercanía que, como decía Edgar, se siente ahora cuando van a ver la tumba, tanto del uno como del otro, ¿no? Los que nos recordamos del otro también recordamos cuán cercano era él en su forma tan agradable de ser. Y en tan poco tiempo que tuvo, porque en menos 5 años comenzó un proceso que hoy en día se está sintiendo en su plenitud. El patriarca de Venecia, elegido papa en el año 58, cuando muere Pío II. Así que esa cercanía ahora se ve mucho más palpable y el pueblo va a visitar. Recuerden, el santo es un compañero, es un intercesor, pero lo más importante de los santos, sea el santo o la santa que tú quieras ver, es las virtudes que vivieron y cómo nosotros podemos imitarlas. Es decir, qué nos inspiran ellos para vivir la fe. ¿Y quiénes son santos? El santo es todos nosotros. Estamos llamados del bautismo a llegar a la comunión de los santos y esperamos que mis antecesores han llegado ya y espero yo llegar también. Pero en especial algunos de ellos han sido reconocidos por la Iglesia, como decían ellos, santos súbitos, en una forma muy especial. Y hay un proceso que tú lo sabes que es bastante largo. Primero son siervos de Dios, después venerables, después beatos y finalmente santos. Y requiere varios años. En el caso de Juan Pablo II fue muy rápido, en unos poquitos años. En el caso de Juan XXIII fue un poquito más largo. Y uno de los temas que tienen que incluirse es el tema de los milagros. Y para llegar al día de hoy hay un largo proceso. Milagros que deben ser corroborados por el Vaticano. Para hablarnos sobre este tema, me acompaña en directo desde el Vaticano Katia López Odoyan, además que estuvo con nosotros en la transmisión del cónclave y mucho más. Privilegio y placer recibirte en este programa especial de Enfoque, Katia. Adelante. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tal como lo mencionas, es un proceso que dura años y es dividido en 4 etapas, pero el punto clave, el punto importante son los milagros, donde tanto teólogos como médicos tienen que estar de acuerdo de que el milagro fue de forma inmediata y, más importante aún, sin alguna explicación científica. Desde el 2 de abril del 2005, miles de personas ya aclamaban a Juan Pablo II como santo. Pero el camino a la santidad es un proceso complicado que involucra testimonios, investigaciones y, sobre todo, milagros. Yo le decía a Juan Pablo II, Juan Pablo II, tú que estás tan cerca de Dios, dile a Dios que yo no me quiero morir. Floribeth Mora es de Costa Rica. Los médicos le dijeron que tenía las horas contadas, estaba encamada y con salud delicada. Su diagnóstico, un aneurisma cerebral que la mataría en un mes. Envió el caso a México, a Estados Unidos y a España. Y todos mandaron el mismo informe, inoperable, inoperable, inoperable. Pero el 1 de mayo del 2011, mientras veía la beatificación de Juan Pablo II por televisión, dice algo cambió, literalmente de la noche a la mañana. Y vuelvo a escuchar la voz que me dice, levántate, no tengas miedo. Yo tenía una paz que ustedes no se pueden imaginar, que me dio la certeza de que estaba sana. Su sanación fue comprobada científicamente por tomografías. Pero también hay críticas. Desde un inicio, el proceso de canonización de Juan Pablo II ha sido el más rápido en la historia moderna de la Iglesia. Hay quienes dicen que el proceso se aceleró por su popularidad, sin balance objetivo.
En el caso de Juan XXIII se le atribuyen varios milagros, pero solo uno ha sido aprobado por el Vaticano. Y es ese milagro el que lo llevó a su beatificación. Una reliquia de Juan XXIII fue colocada sobre el estómago de la religiosa Caterina Capitani en 1966. Esto mientras su congregación pedía por ella. Poco después se curó de una perforación gástrica. Todos los que estamos viviendo este momento histórico de la Iglesia, podemos decir que tenemos a papas postconciliares que en el cielo interceden por todos nosotros. Se le recuerda como el Papa Bueno, que abrió el Concilio Vaticano II, provocando una de las reformas más revolucionarias de la Iglesia. Ahora, estos dos papas ya son oficialmente santos, ambos reformistas y canonizados por el Papa Francisco, de quien también se esperan grandes cambios en la Iglesia. Bueno, también otro punto importante es que Juan Pablo II, durante su pontificado de casi 27 años, canonizó aproximadamente a 480 santos, beatificando también aproximadamente 1.300 personas. Otro récord que rompió Juan Pablo II. Impuso, sí, el pontífice polaco. Hoy me decía un sacerdote, me hacía una analogía muy curiosa, ¿no? Que cuando una persona es intentada ser canonizada, pues bueno, primero se busca que su vida sea ejemplar y después se le pregunta a Dios, ¿no? Entonces yo me quedé así sorprendido. Me dice, ¿cómo se le pregunta a Dios? Pues bueno, se le pide un milagro, ¿no? Que interceda y que se dé un milagro. Y entonces es la forma en la que se ha hecho con Juan Pablo II, con 2 milagros. En el caso de Juan XXIII, como lo mencionabas también en tu reportaje, solo uno, y después el Papa Francisco pues ya no pidió el segundo milagro porque consideraba que su santidad era aprobada, ¿no? De hecho, un día sin duda alguna histórico en varios niveles. O sea, qué increíble. Así es. Katia López, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Katia López Odollán. Adelante, y José. Con eso, muchísimas gracias a Rogelio Mora Tagle. Con eso vamos a una breve pausa. Al regresar, el legado y las controversias, la vida de nuestros nuevos santos y un recorrido por los viajes a Latinoamérica de Juan Pablo II. Regresamos con mucho más de esta edición especial de Enfoque.